podamos ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Evangelio de Lucas, capítulo número 15, hermanos, por favor. Del versículo 20 al 24. Lucas capítulo 15 del versículo número 20 al 24, por favor. Le voy a pedir que conforme usted encuentre esta porción de la palabra de Dios, se ponga sobre sus pies, por favor, para que podamos darle lectura a la palabra. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Oremos. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos para poder compartir este mensaje, Señor, que tú has dado, Señor, en el corazón. Y que ahora, Padre, a través de tu Espíritu Santo queremos compartirlo, Señor, para ser usados con poder, Señor, para que podamos decir palabra de verdad, Señor, una sana doctrina, Padre, y que podamos, Señor, tu palabra pueda llegar al corazón, Padre eterno, de cada uno de los presentes, Señor. Gracias en este momento por este tiempo, Señor, porque la iglesia está congregada en tu nombre, dándote la honra y la gloria que mereces, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome su lugar, hermano. Bueno, el título, como cada 8 días suelo pronunciarlo al principio, y este es el hermano del pródigo. Y Lucas 15:28 nos dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Cuando escuchamos nosotros la historia del hijo pródigo, sabemos que es una persona que despilfarró o gastó sin cuidado sus bienes. Eso es lo que es un hijo pródigo. Y nosotros podemos coincidir con la misma palabra de Dios, porque afirma este concepto de que es alguien que malgasta, que no cuida los bienes, como nos lo expresa en Lucas capítulo 15, versículo número 13. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia, dice, apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso es un hijo pródigo, aquel que vive despilfarrando, malgastando, malviviendo. Digo malviviendo porque él parece ser que está gozando, disfrutando, pero está malviviendo porque está desperdiciando no solamente los bienes económicos, sino también está desperdiciando su propia vida. Y muchos piensan y dicen: bueno, es que hay tiempo para todo, ¿no? Y lo creemos porque la palabra lo dice así, pero el único recurso no renovable es el tiempo, hermanos. Lo que no hiciste hoy no lo puedes hacer mañana. Entonces no pienses que mañana lo hago, hay tiempo, ahorita es diversión, ahorita es placer. No.
Muchas veces malgastamos también nuestro tiempo y lo despilfarramos como lo hace el hijo pródigo. Y a veces lo despilfarramos en otras cosas que verdaderamente, por más que te excedas trabajando, por más que te angusties, por más que pienses y que estés planeando tu día, eso es por demás, hermanos, es por demás. Entonces, pero déjeme también comentarle que hemos tergiversado esta palabra pródigo de esta manera. A veces nos viene a la mente sinónimos como estos. Creemos que el pródigo es un malo, creemos que alguien pródigo es alguien perverso, creemos que alguien pródigo es alguien desobediente, y de igual manera creemos que es alguien ingrato. Eso pensamos a veces cuando pensamos, no seas hijo pródigo, ¿verdad? Lo tergiversamos pensando que puede ser alguien ingrato, pero no es así. El verdadero concepto va para otro lado, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Vamos a analizar las dos posturas. ¿Cuáles dos posturas? La de los dos hijos, el que estaba fuera de casa, pero también el que estaba en casa. A veces creemos que el hijo pródigo solamente es aquel que está allá afuera, aquel que no está en los caminos del Señor, aquel que está desperdiciando su vida y su tiempo y su espacio, pero no es así. Había dos hijos pródigos en la familia. Entonces, los pródigos siempre va a haber en cada familia, y también, ¿por qué no decirlo?, dentro de las iglesias, hermanos. Porque algunos están aquí toda una vida, pero nunca estuvieron verdaderamente como debería de ser. Entonces, para entender esta parábola y del por qué nuestro Señor Jesucristo las usó, si ustedes se dan cuenta y leen ahí en Lucas, podemos encontrar la parábola de las 99 y también la de la moneda, y de enseguida viene esta, la del hijo pródigo. El Señor siempre usó las parábolas, y ¿saben por qué razón? Porque Él no quería ocultar la verdad de los buscadores sinceros. No quería ocultar la verdad. Ahora, los que eran receptivos a la verdad espiritual comprendían lo que Jesús decía. Prácticamente una parábola es decir una verdad del reino de los cielos, hermanos, pero entendida para nosotros. También, pero para los demás, los que no podían comprender, simplemente para ellos eran historias que no tenían sentido. Entonces estaban los que podían entender y los que decían, yo no entiendo ni papa de lo que está diciendo, ni por qué razón lo está diciendo. Entonces, por ese motivo Jesús, en Mateo capítulo 13, versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en una ocasión tenemos una parábola de la semilla, ¿no? La semilla que se depositó en el camino, la que se depositó entre las piedras, la que se depositó entre los espinos y la que se depositó en buena tierra. Y a mí se me ocurre decirle a una persona es que son 4 tipos de corazón, porque es una parábola, dices una verdad, pero puedes entender a veces el concepto de que muchas veces nuestro corazón es como ese tipo de tierra, ¿no? La que está en el camino es un terreno duro, y hay corazones duros. Hay corazones que de repente pueden recibir la palabra, pero como no tiene una tierra profunda, se seca. Entonces, cuando yo le compartí a esta persona, me dice, es que yo no encuentro la palabra corazón ahí. Estamos hablando en un sentido figurado, ¿verdad? Y no entendía dónde estaba la palabra corazón. Pues nuestro Señor Jesucristo utilizó mucho las parábolas para decir verdades, sobre todo del reino, pero muchos podían entenderlas y muchos se quedaban como con cara de ¿qué dijo este varón? No podemos entender. Y ahora esta mañana pues vamos a analizar referente a esta parábola, y yo le puse de 2 maneras, ¿no? El primer punto de ellos, el hijo despilfarrador. Ese es nuestro primer punto. Entonces vamos a entender que la iniciativa de la pedida de la herencia fue de uno de los 2 hijos. Ahí nos lo dice en Lucas 15:12. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Podemos entender que fue el hijo menor. Ahora,
¿Cuánto le correspondía de la herencia al hijo menor? Nada está simplemente a la deriva, ni decir, pues vamos a calcular cuánto le corresponde. A lo mejor ahora el padre piensa, yo voy a dar partes iguales a cada uno de mis hijos. Pero en la Biblia, ¿qué nos dice? En el Antiguo Testamento, si usted busca en casa Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, nos vamos a dar cuenta, hermanos, claramente, que el primogénito recibía el doble o 2/3. O sea, si había 3 partes, el mayor recibía 2 y el menor se quedaba con una. Así es como nos lo dice en Deuteronomio 21, 17. Ahora, la herencia del hijo menor era 1/3 y la recibía al morir el padre. Y yo creo que todos vamos en el mismo sentido, ¿verdad? Rara vez algún padre hereda en vida, rara vez. Pero bueno, todo tenía un propósito, ¿no? Dice, aunque algunos padres optaban dividir la herencia, era con este propósito, para retirarse lo antes posible de la administración de sus bienes. Es como cuando un padre dice, ¿sabes qué? Yo estoy cansado, a lo mejor ya trabajé mucho tiempo, te dejo al frente del negocio, ahora tú eres quien lo va a administrar, ¿no? Eso podría ser y no era mal visto. Pero ¿qué es lo que sucedió aquí? No era esa situación, el padre no dijo, yo ya quiero entregarte los bienes. No, aquí hubo otra cosa que no fue usual. Aquí el hijo menor dice que inició la división de los bienes. ¿Qué mostraba esto entonces en la vida de este hijo despilfarrador? Podemos ver que mostró él en su persona su rebeldía. Mostró rebeldía, porque no esperó a los tiempos oportunos. No es que el padre ya le haya dicho, está bien, yo lo decidí, voy a comenzar a repartir la herencia. No, este joven mostró rebeldía y también mostró falta de respeto a la autoridad de su padre como cabeza de familia. Entonces, desde ahí vemos que él andaba ya mal haciendo esto. Pero ¿qué hizo este varón una vez obtenido el objetivo? Lo vemos ahí, la misma palabra, dice que juntándolo todo, se reunió aquí. A lo mejor no todo fue en especie económica, a lo mejor por ahí tuvo algunas tierras, algunas casas, algunos animales, y todo esto a lo mejor él lo vendió, y después de que lo vendió, entonces ahora sí, dice, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo escuchaba una vez sobre este mensaje y alguien dijo que cuando el hijo juntó todo, se fue a un lugar muy depravado, y según cuando yo escuché en esa prédica a este pastor, dice que él se fue a Roma, donde había mucha perversidad, mucha maldad de corazón, ¿sí? Pero bueno, donde se haya ido este joven, prácticamente sí fue con ese gran propósito para desperdiciar sus bienes, viviendo, pero ¿de qué manera? Perdidamente. Perdidamente. Eso es lo que estaba haciendo. Y eso es tremendo. Es tremendo porque muchas veces los padres pensamos que los hijos están bien en cierto lugar, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Este joven se fue a vivir perdidamente. Y esto me hace recordar y traer un poquito, como uno dice, a colación lo que pasó esta semana ahí en Autlán, donde mi hija vive. Un joven murió por ingestión alcohólica o congestión alcohólica. Imagínense un padre pensando, sí, yo lo envío a estudiar, pero ¿qué hace el hijo allá? Vivir perdidamente. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener mucho cuidado con esto. Las bases salen de casa. La formación no se da en las escuelas. La base son la casa. Ahí es donde se da la formación. Ahí es donde se dan los principios. Ahí es donde se da la instrucción para no vivir perdidamente cuando uno salga de casa. Y esto es muy obvio, mis hermanos, que por lo regular el joven se siente libre, se siente que no está el papá al lado, se siente que no debe de entregar cuentas a nadie, piensa que él puede entrar y salir a la hora que él disponga, pero no es así.
cuando hay principios muy fundamentados en casa, él sabe que su padre no lo estará viendo físicamente, pero el Padre Eterno sí, porque tenemos un Dios que está en todas partes al mismo tiempo. Entonces esto es importante, mis hermanos. Entonces este joven prácticamente vivió, sí, pero vivió perdidamente. Y aquí es donde yo quiero ejemplificar esto, ya no solamente en la familia, sino también quiero ejemplificarlo dentro de los miembros de la iglesia. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia los miembros a lo mejor se sienten cansados, a veces se sienten con limitaciones y a veces también anhelan su independencia? Pero esto a veces nos lleva a que somos incapaces de soportar la vigilancia paternal. Muchos dicen, ya llevo mucho tiempo en la iglesia, creo que he vivido mucho tiempo tranquilo, sometido a Dios, y a veces como que queremos tomar un respiro, ¿verdad? Como que salir a la superficie y jalar una bocanada de aire, pero si nosotros hacemos esto, no es bueno, no es conveniente. Es preferible estar aquí, hermanos. Por ahí yo miraba una publicación, decía, bueno, el primer domingo no fui a la iglesia, bueno, está bien. Segundo domingo, tercer domingo, pero al cuarto domingo comienza a hacerse una costumbre de no ir a la iglesia. Y todo esto es porque se va enfriando de tu persona esa área espiritual, hermanos. Por eso no es bueno descuidar. Si eres un miembro de la iglesia, pues por ningún motivo digas, pues ya me siento cansado, pues ya me siento fastidiado, o me siento que los mensajes siempre son los mismos, o siento que las palabras son las mismas, o siento que solamente todo lo que dicen es hacia mi persona. No, no es así. Es con el propósito de que el Padre Eterno te esté ministrando a través de la palabra, hermanos. Porque nos es fácil a veces dar un paso afuera, pero para regresar es lo difícil. Entonces, hermanos, no nos cansemos de Dios. Él no se cansa de nosotros. Nosotros no nos cansemos de Él. Muchos entonces optan por dejar las congregaciones. Y esto no es correcto. Si Dios te plantó en una congregación, necesitas estar ahí, porque ahí tú recibes bendición para tu vida. Ahí es donde tú más de alguna vez fue saciada una necesidad que tenías. Más de alguna vez ahí tuviste la estabilidad en tu hogar. Tuviste una estabilidad incluso hasta económica, emocional, o incluso restituyó tu familia. Entonces no llegues en un momento a decir, yo ya no quiero estar en la iglesia, yo quiero un tiempo para mí. O como dicen los jóvenes, me voy a tomar un año sabático, perdón. Eso es lo que dicen, como diciendo, ya estudié 3 años, estudié mi carrera, terminé, ahora quiero un año sabático para descansar y tomármelo para mí. Los cristianos no podemos hacer eso. Todo el tiempo necesitamos estar en las cosas de Dios. No debemos decir, bueno, pues ya parece ser que mi vida está estabilizada, parece ser que ya tengo un equilibrio en todos los sentidos, a lo mejor es un tiempo, a lo mejor que yo tome para mí, a lo mejor para retirarme, a lo mejor para explorar un poquito más las cosas de afuera. No, esto no es sano. Esto no es sano. Por eso dije que este mensaje, no tanto voy a hablar de los hijos que tenemos en casa, sino como hijos de Dios que debemos de permanecer en una congregación, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos tener muy, muy en claro, mis hermanos. Necesitamos reconocer que necesitamos mucho la bendición de Dios ahora que estamos viviendo nosotros tiempos difíciles, según como está viviendo el mundo, hermanos. El mundo vive perdidamente. Y a lo mejor usted en un principio va a tener un poquito de detenerse, de recelo, pero ¿qué va a pasar al paso de los días? Usted se va a involucrar llenamente en cada una de las actividades. Entonces nosotros debemos de vivir, mis hermanos, con esa precaución, recordando que nosotros somos colaboradores de Dios, no somos personas comunes o corrientes, ¿sí? ¿Qué nos dice 2 Timoteo 4:9? Dice, esas son palabras del apóstol Pablo que le escribió a este joven, dice, procura venir pronto a verme, ¿sí? Versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando
este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas abandonó a Pablo. Y Pablo no cree que estaba en el lugar más reconfortable. Estaba pasando por un proceso de juicio y se sintió solo, se sintió abandonado, hermanos. Entonces, mis hermanos, usted debe pensar cuando no viene a la iglesia, no pasa nada. Lo bueno que no somos 3, somos 4, ¿verdad? Pero hermanos, cuando usted deja de venir a la iglesia, claro que su espacio, el cual usted suele sentarse, lo extrañamos. Sabemos que hace falta ahí. Pablo se sintió mal y él dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Ahora, este proceder nos lleva entonces también a nosotros a volvernos como el perro y la puerca, ¿no? ¿Qué hace cuando se van de la iglesia? Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué pasa cuando sales de aquí? ¿Qué pasa cuando dejas la familia en Cristo? Es fácil envolverse en las cosas del mundo, porque se va enfriando uno totalmente, hermanos. Es fácil dejar a Dios y separarse del cuerpo de Cristo. En una ocasión escuché decir que Dios es un caballero. Él no retiene a nadie a la fuerza o en contra de su voluntad. Por esa razón dejó ir al joven despilfarrador, así como muchos de los que han pasado por esta iglesia y que aún no regresan. Dios no va a tener a la fuerza tampoco, hermanos. Podemos hacer memoria de cuántos han pasado por aquí y que tenemos aún sus nombres presentes, pero Dios no los va a retener a la fuerza. No los va a retener a la fuerza. ¿Y saben por qué? Porque estas personas aún siguen malgastando su vida. Estas personas aún siguen malgastando su santidad, porque se han entregado a este mundo. ¿Usted recuerda la mujer de flujo de sangre? ¿Por cuánto tiempo ella estuvo buscando aquí y allá su sanidad? Por 12 largos años. ¿Cuántos de aquí se han ido? ¿Cuánto tiempo tienen fuera y no han regresado? Y que aún siguen malgastando todo allá afuera. La mujer de flujo de sangre, 12 años buscando médicos, curanderos y de todo, y malgastó hasta quedarse sin nada. Eso sucede con las personas que se van, malgastan su vida, malgastan su tiempo, malgastan sus fuerzas, malgastan prácticamente todo. Pero ¿qué nos dice la palabra en Lucas 15:14? Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. A veces va a ser necesario que nosotros toquemos fondo para que reconozcamos cómo está nuestra condición delante de Dios. Este joven se fue y malgastó todo, pero no solamente quedó la situación ahí, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Entonces, cuando las cosas vienen a tu vida, trae una consecuencia, y muchas veces es para hacernos reconocer nuestra condición. Entonces, hasta que no les venga una falta de Dios en sus vidas, es cuando la gente se vuelve a Dios. Cuando verdaderamente te sientes vacío, cuando incluso te sientes asqueado de la misma vida que estás llevando, hasta entonces, y se vuelve. Este joven despilfarrador dice que le vino un hambre en aquel lugar. Si lo ubicamos geográficamente, mis hermanos, a lo mejor Dios mandó esa necesidad únicamente en ese lugar, para poder ser llamado por Dios, para que regresara al redil. Y yo no sé de qué manera los hará volver o nos hará volver a nosotros.
Ahorita nosotros decimos, pero yo estoy aquí, no pienso verme de aquí un año allá afuera. No lo sabemos, hermano. Pero Dios va a usar una u otra manera para hacernos volver, y no sé qué circunstancias va a utilizar en nuestra vida para regresarnos a Él. Mas sin embargo, en Oseas capítulo 11 versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué es lo que estaba diciendo este profeta menor? Se refería al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces no les quitaron de aquí ese yugo pesado de esclavitud en el cual estaban? Y dice: yo ya les puse comida. A veces va a ser necesario que nosotros pasemos por algo difícil en nuestra vida para hacernos volver a Dios, hermanos. Y hasta entonces vamos a reconocer que nos hace falta Cristo en nuestra vida, y nos va a ser quitado de aquí, de nuestra cerviz, el yugo, para ponernos alimento fresco delante de nosotros. También no todo siempre va a ser de la mejor manera. Reconocemos que Dios es bueno, pero también déjeme decirle que Dios es celoso y no le agrada que estemos enlodados. Al joven lo hizo tocar fondo. Primero puso su confianza este joven en un hombre a quien le pidió ayuda, pero ahí fue solamente más humillado en su persona, para ser quebrantado en su soberbia y en su altivez. Por esa razón fue llevado a hacer un trabajo que para ellos no les era permitido. Pero no solamente fue a hacer ese trabajo, sino también dice que aún deseó comer lo que comían los cerdos, como dice ahí en Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Muchas veces nos sentimos caídos, pero en vez de ir a buscar a Dios, vamos y buscamos al hombre. Ya pronto voy a regresar, pronto voy a estar con ustedes. Pero ¿por qué no te vienes en esa condición? Es preferible que vengas en la condición enlodada para que Dios renueve o regenere tu persona. Eso es lo mejor. Porque si tú dices, ya lo logré, ya salí, entonces te vas a dar el mérito a ti mismo. Y vas a seguir en tu altivez, en tu soberbia, en tu autosuficiencia, que fue lo que hizo este joven. En vez de volverse a Dios, fue y pidió trabajo a un hombre importante de aquel lugar. Pero Dios le dijo: no has aprendido aún, entonces vas a caer más abajo de donde estás todavía. Por eso él dice: aún anhelaba, mis hermanos, ¿sí? Anhelaba comer eso. Versículo 16 de Lucas 15. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Todavía más abajo su condición. Pero ni dice, nadie le daba de comer ni la comida de los cuervos. ¿Saben qué es esto? Dios va a tener que derribar todos los dioses que tenemos en nuestra vida y que confiamos en ellos o que anteponemos. Va a ser necesario que seamos destruidos en nuestra carnalidad para ser nuevamente hechos nuevamente. Por ello hay que pasar por el fuego y ser purificados hasta el grado de no desear ya nada de lo del mundo, pero sí reconocer mi condición de imperfección y anhelar ser restaurado. ¿Vas a tocar fondo? No lo sé, si tenemos que tocar fondo. Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuántas veces vas a estar en las manos del alfarero? Las veces que sea necesario.
¿Cuántas veces va a quebrar tu persona? Las veces que sea necesaria. ¿Cuántas veces necesitará trabajar en tu vida? Las veces que sea necesaria, mis hermanos. Él lo va a hacer. No sé cuántas veces, pero Él lo va a hacer. Mientras nosotros queramos estar fuera, Él lo va a hacer. Siguiente. El hijo interesado. Y usted va a decir, ¿por qué el hijo interesado si él permaneció en casa? Bien, pues ahora vamos a hablar de este hermano mayor, que también era pródigo, nada más que la diferencia, él nunca se dio cuenta que él era rico. Nunca se dio cuenta que era rico o que era poseedor de todo, por la razón que a él le correspondía 2 partes de la herencia por ser el primogénito. Esto quiere decir que él ya trabajaba para lo suyo, todo era de él, ¿sí? Ya que el padre lo repartió todo. Y usted dice, pero es que el que se llevó los bienes fue el menor. Nuevamente leamos Lucas 15:12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero escuche esta última parte. Y él, o sea, refiriéndose al padre, les repartió los bienes. No solamente se la dio al hijo menor, sino que también se la dio al hijo mayor. Él repartió los bienes a ambos. De acuerdo a lo mejor a la enseñanza del Antiguo Testamento, a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la ley, ahí de Deuteronomio, como yo les mencionaba al principio, él repartió 2 partes para el primogénito. Entonces, él ya tenía disposición de esos bienes, pero ¿saben qué? No se daba cuenta. Entonces ahora vamos a entender la postura de este hijo mayor, saber qué es lo que le molestó o lo que le hizo sentir mal a él. Porque para él era un día natural, como un día cotidiano, laborable, donde él a lo mejor estaba trabajando, haciendo sus esfuerzos, y de pronto, mis hermanos, dicen Lucas 15:25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, dicen, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados les preguntó qué era aquello. ¿Hasta cuándo se dio cuenta? Cuando iba llegando a la casa. Se dio cuenta porque pudo escuchar la música, a lo mejor pudo mirar a lo lejos cómo danzaban, pero dice que preguntó a uno de los criados qué era aquello, por qué razón se estaba celebrando, por qué había fiesta en casa. Él no lo sabía hasta ese momento. Y aquí viene una pregunta para nosotros que estamos en la iglesia. ¿Cuántas veces no te has sentido celoso, molesto o indignado con alguien de casa? Pero ahora piénsalo con alguien de la iglesia. De casa a lo mejor te molestas con tu hermano en la carne, pero ahora piénsalo con alguien de la iglesia o con algún hermano específico de la iglesia, con aquel que tú dices, es que ese hermano no es fiel, ese hermano nunca lo miro que trabaja en la iglesia, con ese hermano que nunca apoya nada y que tú te esfuerzas a servir al Señor y que por eso te molesta, que dices, él nunca dispone su tiempo para el Señor. No solamente en un ministerio en específico, yo sé que tú trabajas en más de uno o dos de ellos, mis hermanos, pero que no sea el motivo de celos o de molestias el que te lleve a desistir. O a lo mejor que tu trabajo digas, nadie lo ve y nadie lo reconoce lo que estoy haciendo. Y que tú dices, y me estoy esforzando. Y aún todavía esto, que ni el pastor de la congregación se dé cuenta o que te aliente. ¿Con quién estaba enojado? ¿Con quién se indignó el hijo mayor?
no solamente con su hermano, sino con su papá. Y a veces nosotros, cuando estamos dentro de la iglesia, a veces hacemos las cosas pero indignadamente, ¿verdad? Molesto. Y a veces uno piensa, yo quisiera que los hermanos todos estuviéramos a la par, trabajando en el ministerio, haciendo los servicios para el Señor, todas las cosas que tengamos que hacer dentro de la iglesia. Pero ¿qué nos dice, mis hermanos? 1 Corintios 15:58, porque recuerde lo que nos dice referente al trabajo del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. No dice cuando te sientas bien, cuando estés contento, no, Él dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Para quién estaba trabajando el hijo primogénito? Quizá él no había dicho, aquí están mis bienes, son míos, los voy a tomar, ya son de mi posesión. Podemos entender que aún estaba trabajando por el papá, porque no disponía de nada, aunque ya era el dueño de todo. ¿Para quién estás trabajando dentro de la obra? ¿Para el hermano que está al lado? ¿Para el que está al frente? ¿Para quién estás trabajando? Para el Señor, para Dios. Entonces no te desanimes, ni te molestes con el de al lado. No sabemos por qué razón tu hermano no quiera, pero Dios sí lo sabe. Pero a ti nada de esto te debe de desanimar ni desalentar. Quizá también el papá de este hijo, del hijo mayor, quizá nunca le dio una palabra de afirmación. Por eso a lo mejor se sintió celoso, molesto y defraudado al saber que había fiesta en casa por el otro hijo que había despilfarrado todo. Lucas 15:27 dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Eso fue lo que le dijo el criado. ¿Sí? Tu hermano ha venido. Este es el motivo de fiesta. Ese es el motivo, mis hermanos. Entonces, cuando vemos llegar de regreso a un hermano a esta iglesia que estuvo ausente por estar viviendo conforme al mundo, para nosotros no debe ser una indignación decir, míralo, ahora sí, ya viene, después de tantos días, ¿será? Después de tanto tiempo. No, esto debe de ser un triunfo para el Señor, debe de ser un gozo para nosotros como iglesia, porque vemos que él se ha arrepentido. Por ello el padre dice que hizo matar el becerro gordo, que era para una ocasión o un día festivo. Por eso lo hizo. No se mataba nada más por hacerlo, fue para una ocasión especial. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Entonces, ¿qué debe de ser cuando alguien entre por esa puerta y que sí estuvo aquí tiempo atrás? Hacerle una cara de frustración, de molestia. ¿Qué vienes? Dice claramente, mis hermanos, que debe de haber ¿qué? Gozo, porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, debe de haber alegría y gozo a Dios saber que alguien se arrepiente y su amor de Dios es indistinto, tanto al que está en la iglesia como el que acaba de volver. Por ello el padre dice que tomó esta postura con su hijo mayor, así como lo hizo con el hijo menor. ¿Cuál era esa postura? Lucas 15:28. Entonces se enojó, ¿sí? Y no quería entrar. ¿Quién estaba molesto? El hijo mayor. ¿Pero qué hizo el padre? ¿Cuál fue su postura? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermanos, si usted recuerda esta historia o esta parábola, ¿qué hacía el padre para esperar al hijo menor? Dice que salía a la puerta y miraba a lo lejos, esperando que volviese. ¿No fue la misma postura al salir el padre y rogarle al hijo mayor que entrase?
Dios es indistinto. No mira si eres blanco, si eres negro. Dios es indistinto. Amén. Él lo que quiere es que se vuelva. Entonces el hijo mayor, con su postura, con su conducta, demostró ser un fariseo legalista y observador de la ley. Y todo por haber estado todo el tiempo en casa. Mas sin embargo, él sintió que el hermano menor había fallado, yéndose de casa y malgastando los bienes o pecando. Por eso él reclamó que él nunca había disfrutado nada de ahí. Nunca había disfrutado. Qué tremendo. El sentirse que no había disfrutado ni un cabrito, dijo. Lucas 15:29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí vemos, por esa razón que yo puse, que era así ese hijo, hermanos, pero fue un hijo interesado. Porque cuando vio eso, no se alegró, no dijo: qué bueno, papá, mi hermano regresó, yo hasta me siento contento. Estábamos preocupados, no nos mandaba ni un WhatsApp, ni una carta, ni nada. No, su indignación fue otra. No se preocupó por eso. Ahora puedo verte, papá, que estás tranquilo. No. Su postura fue muy diferente. Dijo: nunca te he desobedecido, no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Una postura de interés. Y qué triste que muchos seamos como el hijo mayor, demostrando ser interesados, porque lo primero que le vino a la mente fue el querer también él disfrutar de los bienes, pero nunca se dio cuenta que ya los tenía y que eran de él, a lo que el padre le respondió en el versículo 31. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Son tuyas. Entonces, si nunca te has sido de la iglesia y no puedes ver las bendiciones de Dios, es porque no las has recibido. No las has recibido. Porque nunca creíste que el Señor te iba a dar y te iba a proveer y te iba a sustentar. Por eso estás allá afuera, afanado en el mundo, trabajando día y noche para suplirte tus propias necesidades. El Padre le dijo: todas mis cosas son tuyas. Hermanos, estamos dentro de la iglesia de Cristo. Podemos tener gozo y el bienestar en nuestras vidas, pero a veces no lo disfrutamos por nuestra amargura. Pero vemos venir a alguien del mundo y cómo la disfruta y se goza, y nos molestamos y nos ponemos como esos fariseos, juzgándoles, diciéndoles: ya que le dio lo mejor al diablo, ahora viene Cristo. Pero déjame decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde, porque hay gozo en los cielos por uno que se arrepienta. Concluyo el mensaje. ¿Qué es mejor ser un despilfarrador arrepentido que un interesado y tacaño estando dentro de la iglesia y no disfrutar de las bendiciones de Dios, hermanos? Nuevamente se lo repito: es mejor ser un despilfarrador arrepentido que un interesado y tacaño y estar dentro de la iglesia y no disfrutar de las bendiciones de Dios. Tomemos entonces la postura del primero, del que despilfarró, porque al cabo del tiempo y de las circunstancias, él pudo entender y reconocer que de la manera que estaba viviendo en desobediencia no le llevaba a nada bueno, pero sí a reconocer que separado de Dios no es nadie. Por ello, tomó la decisión más asertiva de su vida: reconocer su condición, arrepentirse y pedir perdón para ser restaurado. Lucas 15:18 dice: y me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Preferible tener la postura del primero que estando dentro y nunca disfrutar de las bendiciones de Dios.
Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque das grande enseñanza, Señor, para entender que muchas de las veces estamos dentro de las iglesias, pero estamos frustrados, estamos ensimismados, molestos, egoístas, Señor, celosos, y no podemos ver el amor tuyo en nuestras vidas, porque solamente estamos viendo a los demás, Padre. Por eso te pido, Señor, que cambies el corazón de los que estamos aquí y nos enseñes, Señor, a tomar la postura de este joven que despilfarró todo, pero que reconoció su condición, y esto lo llevó a regresar a casa, a regresar al Padre, el pedir perdón y ser restaurado como uno de los hijos, cambiando su vestidura, cambiando su calzado y poniendo anillo en su dedo de realeza, Padre. Queremos ser esos hijos de realeza, disfrutar, Señor, de la bendición que tú das, Padre, y saber, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.